Señores, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal de YouTube que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, así como de varios podcasts en Anchor, Google, Deezer, Spotify y no me acuerdo, pero son varios. Pueden escucharme en todos ellos, pero lo central va a estar aquí, en el canal, ¿de acuerdo? Suscríbanse, es gratis, y los que quieran pueden unirse a una membresía, porque como lo he dicho siempre, y de hecho así va a ser, mucho del contenido también va a estar exclusivamente para miembros. Sin más, comenzamos. Ahora vamos a leer el siguiente capítulo del libro Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los oyentes. Y este capítulo se llama Tres casos significativos de exorcismo y liberación. Incluye lo siguiente: la liberación de un maleficio muy grave, el caso de la señora Nadia, un caso de infestación de la casa, la experiencia de la familia Rossi, un sacerdote anglicano abre el camino de liberación y el caso de Armida y su hijo. Así pues, comenzamos con la lectura. Esta noche les presento tres casos muy significativos y útiles para comprender cómo actúa Satanás y cómo se logra vencerlo. Naturalmente, como en todos los episodios que relato, cambio los nombres y los lugares, y esto es para proteger la identidad de las personas. La primera historia que les voy a contar tiene que ver con un caso de maleficio. Como ya lo he dicho en varias ocasiones y varias veces, el maleficio le causa mal a una persona por medio del demonio. En los casos de maleficio, la víctima siempre es inocente, mientras que la persona que ejecuta o manda hacer el maleficio a algún mago o hechicero vinculado a Satanás comete una falta gravísima. La señora Nadia pertenecía a una familia tradicionalmente católica. Todos los días oraba, incluso antes y después de las comidas se persinaba. Iba a misa los días de fiesta y su esposo, un gran comerciante, compartía las prácticas y la fe de la esposa. Venciendo el disgusto de no poder tener hijos, decidieron adoptar a un niño y a una niña que les fueron asignados por el Tribunal de Menores. Para Nadia y su marido, obtener la adopción no fue fácil, y este hecho desató los celos de algunos familiares suyos que temían perder las ayudas económicas que de vez en cuando recibían de esta pareja y que sobre todo ya se imaginaban dueños de una gran herencia. El hermano de Nadia se había casado con una mujer de fuertes tendencias hacia el espiritismo y la hechicería. Imagínense cuando vieron que Nadia y su esposo habían adoptado a dos hijos. En 1978 Nadia empezó a padecer problemas de salud que afectaron sus condiciones hasta ese momento buenas. Fueron afectados especialmente su corazón, su hígado y el vaso. Naturalmente la pareja fue a donde los médicos y así comenzó un largo itinerario de tratamientos en diferentes hospitales, incluso fuera de Italia, pero no se obtenía ningún resultado, ni ninguna curación y ni siquiera algo de alivio. Luego comenzaron las dificultades de orden espiritual. Nadia, acostumbrada a las oraciones y a los sacramentos y a la misa, empezó a tener dificultades para orar y rechazaba la Sagrada Eucaristía y continuamente sentía la tentación de blasfemar contra Jesús y la Santísima Virgen, quienes siempre habían sido el centro de su devoción. Tenía verdaderos bloqueos que le impedían participar en las funciones religiosas y en las predicaciones. En el verano de 1988, habían pasado 10 años desde el inicio de estos fenómenos. Nadia debía someterse a una operación y tenían que extirparle la vesícula biliar. La intervención, sin embargo, no dio los resultados esperados y el médico aconsejó un tratamiento termal que no terminó bien. Mientras se encontraba en las aguas termales, la señora sintió fuertes molestias, por lo que tuvo que acudir al médico local, quien después de haber escuchado bien la historia de los males de la paciente y luego de haberla visitado le preguntó si era creyente. Antes la respuesta afirmativa, bueno, pues al tenerla el médico le dijo con decisión: es que lo que usted sufre no está al alcance de la ciencia médica, y por eso usted no ha logrado nada con ir a los hospitales y seguir tratamientos. Le aconsejo que consulte a un sacerdote, y si quiere le recomiendo a uno que vive no muy lejos de aquí, y creo que es el indicado para su caso. Hay muy pocos médicos que saben reconocer los límites de la ciencia y que admiten que puede haber males cuyos orígenes no tienen causas naturales. Este médico, evidentemente un hombre de fe, llegó a esta conclusión después de haber escuchado toda la historia de la señora.
El sacerdote recomendado por el médico ayudó a Nadia con la oración y la inspiró a que siguiera en la lucha espiritual a la que todo cristiano es llamado e hizo sobre ella oraciones de liberación. Se trataba de un sacerdote que no era exorcista, por lo que solo hizo oraciones de liberación que no necesitan del permiso alguno, pero que, si se hacen con fe, pueden ser eficaces. Evidentemente, estas oraciones repetidas muchas veces y en bastantes ocasiones suscitaron tales reacciones que el sacerdote tuvo ciertas sospechas y por lo cual le sugirió a Nadia que fuera con un exorcista. Hágale la petición a un obispo, y si no lo consigue, diríjase a otro obispo vecino. Debo hacer una breve digresión en este punto del relato. He recibido a personas que dicen: fui a donde un exorcista, pero no me atendió porque pertenezco a otra diócesis. Me dijo que él solo podía exorcizar a los miembros de su diócesis. Eso es falso. Sin embargo, es posible que un obispo establezca este límite. Puede también ocurrir que un sacerdote vaya a contarle a su obispo que ha visto algunos fenómenos extraños en uno de sus feligreses. En estos casos, el obispo puede decirle al sacerdote: yo te autorizo a exorcizarla, dándole el permiso de exorcizar solo a esa persona. Es decir, un obispo puede autorizar un caso a la vez. Personalmente yo no apruebo ese método y me molesta muchísimo que así sea, porque dado que existe una enorme escasez de exorcistas, con frecuencia las personas se sienten obligadas a ir de diócesis en diócesis con el fin de lograr encontrar un exorcista. Esta pareja de esposos, sin embargo, contó con la suerte porque al regresar a su casa recibieron enseguida la información de su obispo sobre quién era el exorcista diocesano. Dicho sacerdote los recibió en su casa el 16 de agosto de 1988. Después de un profundo examen, que tardó tan solo 3 encuentros, decidió dar comienzo a las oraciones de exorcismo para destruir el vínculo entre Nadia y las personas que le causaban daño. Durante los coloquios con el demonio, se reveló que la pareja tenía a su alrededor muchas personas negativas, aparte de la mujer del hermano, que se dedicaba a la hechicería. Nadia tenía una amiga que sintió envidia por el hecho de que la pareja pudo obtener la adopción. Esta mujer quería hacerle creer a Nadia que estaba loca, esperando así que les quitaran los hijos y se los confiaran a ella. Había también otras personas, además de la cuñada, que estaba dedicada a la hechicería, y para completar, algunos empleados que los cónyuges habían contratado para cuidar la casa de campo también estaban involucrados en cosas obscuras. En efecto, esta casa estaba rodeada por un terreno agrícola y ahí se sentían ruidos extraños y se llegó a saber que los propietarios anteriores eran miembros de sectas satánicas y que participaban incluso en su casa en ritos mágicos y misas negras. El exorcista entonces procedió a exorcizar la casa y a exorcizar y a quemar los objetos que parecían sospechosos. De esta manera, a dicha casa le volvió la paz. Pero los males de Nadia seguían. Tenía bloqueos, impedimentos para ir a la iglesia y recibir la Sagrada Eucaristía, y para orar y para leer la palabra de Dios. Después de una nueva investigación, la cual contó con la colaboración del psiquiatra que ayuda habitualmente al exorcista diocesano, el sacerdote decidió exorcizar a Nadia de manera exhaustiva. Gracias a los exorcismos, se logró averiguar que Nadia no tenía síntomas de patología psiquiátrica, pero las reacciones satánicas surgieron de manera progresiva, hasta hacer que Nadia se pusiera furiosa. Se hizo palpable toda la fuerza de la posesión con la cual había sido afectada. Este es un ejemplo más de cómo un psiquiatra. Recordemos que el psiquiatra debe creer en la posibilidad de que existen influencias maléficas. Puede ayudar con su conocimiento para verificar si hay un mal de carácter psíquico o si por el contrario se trata de un mal de carácter maléfico. El exorcista continuó realizando los exorcismos siguiendo los métodos probados por él, como por ejemplo esta fórmula: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por los méritos de la Santísima Virgen María, y por la intercesión de San Miguel Arcángel,
de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos, yo destruyo todo vínculo oculto de magia negra, de hechicería o de maleficio entre Nadia y tú, espíritu inmundo. Y luego nombraba a cada demonio. Cuando éste decía, yo soy Belcebú, o yo soy Asmodeo, o yo soy Lucifer, entonces el sacerdote decía, destruyo el vínculo oculto de Nadia contigo, Belcebú, contigo, Asmodeo, contigo, Lucifer. Al actuar de esta manera, le quitaba todo el poder a este espíritu, y le ordenaba que dejara a Nadia y que fuera al pie de la cruz de Cristo Jesús, y uno a la vez expulsó a todos los demonios. Nadia reaccionaba fuertemente a la invocación de los nombres de la Santísima Virgen y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de San Miguel, y de los otros nombres que el sacerdote invocaba, entre ellos el del Padre Pío, y el de Juan Pablo II, y el del cura de Ars, todos nombres que yo también invoco. Nadie reaccionaba ante estos nombres y poco a poco se iba liberando y pudo por tanto orar con mayor facilidad y logró acercarse a la oración eucarística e ir a la misa frecuentemente. Hay que reconocer también que su marido le ayudó muchísimo, ya que oraba con ella y participaba en los encuentros de oración interviniendo cuando se daba cuenta de que su esposa lo necesitaba. En estos casos es muy importante la ayuda de otras personas. Pueden ayudar con la oración e incluso pueden colaborar con su fuerza física cuando, por ejemplo, es preciso mantenerlos controlados, o cuando forcejean, o cuando se agitan corriendo el riesgo de causarse daño o de causarle daño a otras personas que se encuentran presentes. Una vez le escuché a un demonio decir a través del poseído, me iré cuando fulano, y decía el nombre de la persona, ore, o junto con sus hermanos y sus padres. Y en esa familia había hermanos, hermanas y padres que oraban por la liberación de esa persona, pero había un hermano que nunca oraba y que rechazaba orar con los demás. Finalmente, el hermano del poseído se convenció, y cuando se puso a orar junto con todos los otros, la liberación se logró. Para los exorcismos el sacerdote se valió cada vez más de oraciones de intercesión y salmos y letanías y el Santo Rosario y oraciones de alabanza. Muchas veces mis amigos exorcistas me han dicho que las oraciones de alabanza a Dios tienen más eficacia que el exorcismo, en el cual se le da a Satanás la orden de salir. Y esto es porque las letanías y las oraciones de alabanza son oraciones que hacen que el demonio se enfade, hasta el punto de que el exorcista puede obligarlo a que se comprometa a decir o hacer ciertas cosas. Yo también he encontrado a menudo demonios que me decían, pongámonos de acuerdo, hagamos un pacto. Primero cesaron las blasfemias. Insultaba, sí, al exorcista, pero después ni siquiera, éste se volvió a ser ofendido. Y finalmente, un día el maligno le propuso, déjame estas 6 personas de la familia, estos parientes, y te prometo que me iré de ella. Después de haberle orado al Espíritu Santo, el exorcista rezó para que se rompiera todo vínculo de magia negra, maleficio y hechicería con cada una de las 6 personas que el maligno quería para sí, una por una. Mientras tanto, el demonio se enfurecía cada vez que perdía a una persona. Cuando después el sacerdote consagró a cada una de esas 6 personas al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, el demonio gritó como un desesperado. Pero si me los quitas a todos, ¿qué me queda a mí? ¿En qué me convierto yo? En el momento en el que se ha escrito este testimonio que les he contado, nadie no había alcanzado todavía la liberación total. El progreso ha sido constante, por lo cual puedo decir que al final obtuvo la liberación total. Observemos ahora algunas cosas que pueden resultar útiles para la liberación de otras personas. Por ejemplo, Nadia empleaba con mucha fe el agua bendita, tanto para santiguarse como para beberla. Se debe saber que los sacramentales, como el agua bendita, el óleo exorcizado, la sal exorcizada, a diferencia de los sacramentos, que actúan gracias al sacramento mismo, actúan con base en la fe que uno tenga. Hay personas que usan sal exorcizada o aceite exorcizado y agua bendita para hacer las comidas, pero olvidan que son cosas benditas y en ese caso no se obtendrá ningún efecto
Pero si en cambio son empleadas con fe, entonces sí su uso se vuelve eficaz. Durante los exorcismos, además, Nadia era muy sensible a la unción con el óleo. También yo he aprendido de mi maestro, el padre Cándido, que a usarlo, y en especial el óleo de los catecúmenos, mezclado con el de los enfermos. El padre Cándido me decía, el óleo de los catecúmenos es el que se usa en el bautismo para liberar de Satanás, y el óleo de los enfermos se usa para curar a las personas, debido a que las personas poseídas o disturbadas por Satanás tienen también molestias físicas. Mezclemos esos dos óleos. Por otra parte, Nadia se confesaba a menudo, y vuelvo a repetir que la confesión es más fuerte que los exorcismos. Cuando una persona viene a mí buscando ser exorcizada, siempre le aconsejo la confesión quincenal y, si es posible, semanal. También los hijos adoptivos de Nadia, que ya habían cumplido los 20 y los 22 años respectivamente, recibieron efectos benéficos de esta intensa vida de oración que se vivía en familia. En el caso de Nadia se había revelado en ella la presencia de más demonios y que Asmodeo era quien comandaba. Cuando el jefe de un grupo de demonios tiene un nombre bíblico, como el de Asmodeo, Belcebú o Satanás, que es el cabecilla de todos los demonios, significa que el caso es difícil. Esta es la razón por la cual el sacerdote ha insistido en las promesas bautismales, obteniendo reacciones eficaces. También yo suelo hacer repetir las promesas bautismales con la fórmula que se usa en la misa de la noche del Sábado Santo. En otras ocasiones, en efecto, se usan fórmulas menos completas, en las cuales se afirma solamente la fe en Dios y en Jesucristo, y no se nombra la renuncia a Satanás y a sus obras. En una sesión de exorcismo para Nadia, intervino también el obispo, quien luego manifestó su satisfacción por la manera como las cosas marchaban y su disgusto por no haber podido participar en más exorcismos. La vivencia de Nadia se resolvió felizmente, aunque su caso era muy grave, y aunque le acechaban demonios bastante poderosos, logró curarse. Quiero ahora pasar a contarles otros casos que no he seguido directamente, pero que me han sido relatados por escrito por otros exorcistas y luego fueron suscritos y firmados. El primer episodio lo podríamos titular primero el medium y luego el exorcista. Les narré lo que tuvo que soportar durante un año una familia de un pequeño pueblo que temía pasar por loca. Llamaré a esta familia con el nombre inventado y la llamaremos la familia Rossi. El padre tenía 50 años y era obrero, y trabajaba en una fábrica. La mujer era ama de casa, y al momento de los hechos de sus 4 hijos, 2 eran jóvenes esposos y los otros 2 tenían 15, Doménico, y 11 años, Alba. Económicamente las cosas marchaban bien. Tan bien iban que la familia pudo construir en 1987 una pequeña casa con un pequeño lote de tierra. Esto suscitó grandísimos e injustificados celos por parte de los familiares de Enrica, la madre. Desafortunadamente los celos y las envidias pueden llegar a causas maléficas o maleficios, y porque son sugeridos por Satanás, y pueden conducir a éste sin que las personas siquiera se den cuenta. Los problemas comenzaron en 1990. Cuando la familia estaba reunida, se oía que golpeaban fuertemente las puertas y las persianas, tanto que los obligaban a llamar a la policía. En diciembre, durante la tercera inspección, los policías localizaron los ruidos y vieron exactamente en qué punto eran provocados, pero naturalmente no lograron descubrir la presencia de nadie. Afortunadamente el jefe de la policía demostró ser una persona práctica porque ya había pasado por incidentes semejantes y por lo tanto tomó las cosas muy en serio. Y les aconsejó a los Rossi que contactaran a un medium. Se trató ciertamente de un consejo que tenía una buena intención, pero contactar un medium significa de todos modos entrar en contacto con una persona que está ligada a Satanás, aunque este hombre no lo sabía. En la zona había una prestigiosa medium llamada Marilena, y en este caso el nombre es auténtico.
Esta mujer declaró de inmediato que se trataba de un caso de celos y de odio por parte de un pariente muy cercano, o de un tío o de una tía, y aconsejó que pusieran sal exorcizada cerca de las puertas y las ventanas, desde donde se sentían los golpes, y por último sugirió una palabra: amuleto. Y en este punto nos alejamos de las enseñanzas de la Iglesia, porque repetir una palabra amuleto, como riqueza o éxito o paz o tranquilidad, para obtener con ellas protección, es una tontería. Dado que a pesar de los remedios recetados, los ruidos persistían, Marilena fue invitada a la casa y practicó algunos ritos y bendiciones a su manera. El efecto fue desastroso. De inmediato Alba, la hija menor, fue atormentada con pesadillas. La médium, interpelada de nuevo, no pudo dejar de reconocer la inutilidad de sus métodos y confesó sinceramente su impotencia frente a ese caso, y les aconsejó que se dirigieran a un exorcista, y en este caso el consejo fue verdaderamente bueno. Los Rossi acudieron de inmediato a su párroco, y éste lamentablemente no creyó en nada de lo que se le contó, como desafortunadamente ocurre muy a menudo cuando se acude a obispos o sacerdotes, y se limitó a regalarles a sus parroquianos un pequeño crucifijo. Ellos se dirigieron entonces a los párrocos vecinos, a todos los sacerdotes que conocían o que se les recomendó, pero no encontraron a ninguno. Solo un sacerdote los tomó en serio y les aconsejó ir a donde el obispo. Este fue también un consejo excelente. Cuando se necesita un exorcista, el camino más seguro está en dirigirse al obispo porque, como lo he recordado muchas veces, son ellos los que nombran a los exorcistas, por lo que el obispo puede recomendar a un exorcista verdaderamente calificado. Los Rossi, sin embargo, no quisieron ir a donde el obispo porque ellos consideraban que era muy atrevido, pero en esto estaban equivocados, porque habrían encontrado una acogida paternal y a un obispo dispuesto a ayudarlos. Se dirigieron en cambio a una comunidad de oración. Un grupo de esta comunidad fue a orar en la casa de los Rossi y recitaron las letanías lauretanas, una oración a San Miguel, el rosario, y bendijeron todos los cuartos. Encabezaba este grupo un sacerdote que animó al padre de familia a que repitiera las bendiciones cada día en presencia de sus familiares. También durante la oración del grupo, todos sintieron golpes y ruidos en las cañerías y en las sillas y en la cama de la pequeña Alba. Después de la primera bendición, hubo 2 días de calma. Evidentemente el demonio estaba dispuesto a permanecer oculto para no ser molestado y para no ser expulsado. Pero luego los disturbios volvieron con un progresivo aumento. Al grupo de oración, que estaba ya en contacto con el exorcista diocesano, le solicitó su intervención. Dicho exorcista intervino con rapidez y, ante todo, recitó una oración para romper los vínculos con la médium. Y esto es muy importante porque, como ya lo dije, la médium, como todos los médiums, estaba ligada a Satanás. Y luego una oración para romper todo pacto de infestación que hubiese podido ser realizado en contra de los Rossi. Enseguida se fue a la casa y, en ausencia de los hijos, hizo un primer exorcismo, después del cual se verificó una mejoría inmediata, pero demasiado breve. Pese a que el grupo de oración seguía orando, la más afectada, Alba, ya no podía dormir en su cama. Se iba para la alcoba de sus padres y ahí, en plena noche, se despertaba por los golpes violentos que le daban al espaldar de la cama y a la mesita de la noche, sobre la cual estaba puesto el teléfono. Luego, sus disturbios aumentaron, le dolía la cabeza, el abdomen, tenía fiebres inexplicables, vomitaba, etc. Pero según los médicos que leyeron las ecografías del abdomen y los exámenes de sangre y otros exámenes, ella no tenía nada. Alba era una persona perfectamente sana. Entonces se volvió a llamar al exorcista, quien regresó acompañado de un psiquiatra que con frecuencia le servía de asistente. Como ya hemos podido ver por otros episodios, así los síntomas sean con toda claridad diferentes, es útil la ayuda de un psiquiatra, con tal de que tanto el exorcista como el psiquiatra sepan limitarse a desarrollar exclusivamente su función y que no pretenda ninguno de ellos entrar en el campo del otro, sino que se complementen mutuamente. El sacerdote administró el exorcismo completo,
pero no se pudo ver ninguna mejoría, a pesar de la constancia de aquel grupo de oración que siguió yendo a la casa de los Rossi. Lamentablemente la situación empeoró y parecía que las fuerzas del mal se querían vengar por los exorcismos y las oraciones. También esto ocurre a veces. Después de las primeras oraciones de liberación, después de los primeros exorcismos, pareciera que las cosas empeoran porque el demonio busca desanimarnos, de modo que se interrumpan las operaciones de liberación, por lo cual es de esperarse que pueda presentarse un incremento en los disturbios luego de las oraciones y los exorcismos más intensos. Comenzó después una segunda forma de tormento psicológico. Aparecieron mensajes escritos con lápiz en el antepecho de las ventanas y detrás de las persianas. Veamos algunos. Parece que el hechizo aún no ha desaparecido. ¿Está bien? Gracias. En este caso es evidente la ironía, la tomadura de pelo. Otro mensaje, en cambio, tenía un tono amenazante, aunque a la larga no ocurrió nada. Dentro de poco, el hechizo va a golpear a 2 personas. Y otro manifestaba: esta noche, en su espléndida casa, escucharán espectáculos maravillosos. Aquí se manifiesta que alguien tiene envidia por la casa, y la envidia es uno de los pecados principales, uno de los 7 pecados capitales. Lo que era aún más extraño en todo esto es que los mensajes estaban firmados con el nombre de Marcela, una tía de la cual desde hacía muchos años no se tenía noticia y nadie sabía dónde vivía. Los miembros del grupo de oración se alternaron para dormir en la casa de los Rossi, ayudándoles durante el día y la noche para que no se sintieran solos. Las amenazas solo tenían un objetivo, intimidatorio, y éstas nunca se cumplieron. Sin embargo, los males aumentaban. Si yo me hubiera encontrado en la situación de enfrentar este caso al ver que con los exorcismos y las oraciones los males se incrementaban, le habría aconsejado a la familia que pasara un periodo en otro domicilio para ver si el mal dependía de las personas o de la casa. Si al ir a otra casa hubiesen sucedido los mismos fenómenos, se hubiese aclarado si el mal dependía de la casa, y entonces habría bastado con exorcizar ese espacio. También las molestias a las personas se agudizaron. Alba, la hija de 11 años, quería salir de noche y trataba de destruir las imágenes sagradas. Nunca había tenido esa repulsión a lo sagrado. Había crecido en una familia muy religiosa. También los otros miembros de la familia fueron afectados con extraños dolores físicos. Tenían, por ejemplo, la impresión de que eran estrangulados durante la noche. Desafortunadamente, este tipo de ataque era frecuente. Domenico, el otro hermano de 15 años, empezó a tener pesadillas y alucinaciones, como Alba. Así estaban las cosas hasta 1992. Después, desafortunadamente no pude ya mantener contacto con el exorcista que me relató por escrito este caso, y no volví a saber cómo se desarrolló. Ustedes los radioescuchas, y ustedes los que están escuchando este podcast y este video en el canal, o los que estén leyendo este libro, puede que se sientan algo desilusionados por el hecho de no encontrar un final feliz. Sin embargo, estoy seguro de que todo terminó bien, porque los Rossi escogieron los caminos de Dios, aunque a veces el camino parecía ser largo. En casos semejantes he encontrado útil hacer experimentos que no sé si en caso se hayan hecho, pero, por ejemplo, buscar a aquella tía llamada Marcela con ayuda de la policía, saber dónde residía, qué hacía, saber si había llegado a convertirse en una maga o en una persona dedicada a Satanás. En todo caso, la vía más segura, así sea lenta, es la que emprendió la familia Rossi, o sea, la de la oración, dejándose ayudar de un grupo y recibiendo exorcismos. Estos son los caminos mediante los cuales se llega infaliblemente a la liberación total. Paso ahora a otro episodio que, como verán, puede enseñarnos cosas útiles a todos. Armida, que naturalmente también en este caso el nombre es inventado, era una señora nacida en 1936. Estaba casada y tenía un hijo de 17 años y provenía de una familia formalmente católica, pero no practicante. La madre de Armida tampoco era practicante,
pero sentía en lo más profundo de ella la necesidad de una vida espiritual verdadera. Su compromiso cristiano no era meramente formal. Había tenido una muy escasa formación religiosa y por eso trataba de compensar este vacío con el amor a Dios, diciendo jaculatorias, y veía en todas partes la presencia divina, en una semilla destinada a convertirse en planta, en la sucesión de las estaciones, en las maravillas del cuerpo humano, en la belleza de todo lo creado. ¿Cuántas personas han sabido ver en la hermosura de lo creado al Creador y han recuperado la fe, observando lo creado con ojos de admiración, de asombro y de fascinación? En 1957, Armida se casó con un ingeniero y vivió tranquilamente hasta 1978. Luego apareció en escena algo aterrador, que Armida señala con un nombre preciso: Satanás. Los primeros síntomas fueron casi insignificantes. Por lo demás, Satanás empieza siempre con signos insignificantes. Por ejemplo, una bombilla que se enciende y se apaga sola, el crujido de muebles, algunos cuadros que se desprenden de las paredes y que caen sin un motivo comprensible. Luego, el asunto fue creciendo, una serie de daños en los electrodomésticos, a los cuales pronto se sumaron fenómenos más graves. Los dos esposos ya no lograban dormir en paz y el cansancio los llevaba a un estado de irritación que siempre terminaba en peleas, algo que nunca había sucedido en el pasado. Al principio las peleas no eran violentas y permanecían en los límites de lo correcto y de lo recíproco respeto. Pero a medida que pasaban los días, el tono se hacía más fuerte, se pasó a los insultos, a las palabras indecentes, a las broncas en las que siempre se llegaba a romper objetos, hasta cuando en la base de la relación solo quedó la violencia. En este caso, el demonio fue progresando poco a poco, sin descubrirse. Un día, Armida se dirigió a donde un sacerdote católico y le contó sus problemas, y le dijo que precisamente en ese momento tenía una necesidad de un exorcismo. La respuesta del sacerdote fue muy clara: eso está fuera de discusión. La Iglesia ya no hace esa clase de cosas. Armida intentó hacerse a ella misma un exorcismo, pero la memoria le fallaba, incluso para las oraciones más sencillas, las que siempre había repetido. Al mismo Padre Nuestro se le confundía en la cabeza, tanto que no lograba pensarlo ni pronunciarlo. Algunas veces Armida iba a la iglesia y hacía fila para recibir la comunión, pero entonces se sentía asaltada por las ideas más extrañas, las cuales le impedían acercarse al sacerdote que estaba con el ciborio en la mano. Pensaba, por ejemplo, el sacerdote puede tener una enfermedad contagiosa y transmitirla mediante la hostia. Y entonces, discretamente, dejaba que otra persona pasara y no comulgaba. Había llegado al punto de dejar la iglesia convencida de que Dios no la quería ahí. Hasta llegó a convencerse de que San Miguel había traicionado al Señor y se había entregado al adversario, impidiendo que sus oraciones llegaran a su destino, porque veía que sus plegarias no tenían ningún resultado. En casa las cosas andaban de mal en peor, las peleas eran cada vez más violentas y ni siquiera paraban de pelear cuando su hijo tenía pesadillas. El niño se despertaba de repente por la noche y se le aparecían personas que no tenían rostro y que lo aterrorizaban. También este es un hecho que sucede a menudo. Cuando aparecen personas que no tienen rostro y que aterrorizan, o sombras y cosas parecidas, basta orar. Así, solo sea mentalmente, y entonces, de inmediato, esas figuras desaparecen, porque se trata de casos nada extraños. También Armida empezó a tener alucinaciones. Veía sobre todo el rostro de un hombre burlón que se reía de ella. Desesperada pensaba en el suicidio como la única vía de liberación. Solo el amor y la preocupación por su hijo le daban la fuerza de no realizar ese proyecto. Durante el verano, la señora solía pasar un mes en Londres con su hijo para asistir a un curso de inglés. Lo hicieron también así en 1980. Y un día, mientras reflexionaba sobre las absurdas peleas con su marido, Armida se encontró con un sacerdote anglicano y pensó: si un sacerdote católico no quiso creerme, éste me mandará a mi país. No importa.
Al menos podré gritarles en la cara lo que pienso del cristianismo y de la Iglesia. Entonces le contó sus desgracias. Le dijo las cosas más absurdas y contrarias a todo buen sentido. Pero para el asombro suyo, aquel sacerdote escuchó ese relato con todo interés y le prometió que haría todo lo posible para ayudarla. Le pidió pues que volviera al día siguiente junto con su hijo, porque les haría un exorcismo a los dos. Y le dijo también que llamaría a otro sacerdote que era exorcista para que lo ayudara. El exorcismo se realizó después de la celebración de la Santa Misa. Este es un dato importante. Por lo general, las personas que vienen a consultarme han estado antes en misa y han comulgado. La misa fue celebrada por los sacerdotes con una gran caridad. Durante el rito, Armida no tuvo reacciones especiales, solo sintió una gran fatiga y salió de la iglesia muy cansada. A su hijo le pasó lo mismo. Decidieron, por lo tanto, no ir al curso de inglés ese día, sino más bien volver al hotel y descansar. Apenas se acostó, Armida se durmió y soñó que tenía delante de sí a un hombre árabe con una herida en la nariz. Él había tenido una muerte violenta. Al despertarse, vio que ese hombre estaba al lado de su cama. No sintió miedo. Veía, en cambio, que era él quien estaba aterrorizado, y ello lo expulsó con fuerza. Desde aquel momento, madre e hijo sintieron una paz extraordinaria, sentían que tenían alas en sus pies, reían juntos por cualquier motivo, realizaban cosas que hacía tiempo que no habían hecho. Quisieron regresar a esa iglesia para agradecerle al sacerdote anglicano, quien se alegró del éxito obtenido. Pero fue también muy claro en recomendarles que no se hicieran ilusiones y que contactaran a un sacerdote católico apenas volvieran a Italia, porque los fenómenos pasados podrían repetirse. Armida y su hijo, sin embargo, se sentían tan bien que no creyeron en esa advertencia y pensaban que lo dicho por el sacerdote era fruto de un exceso de prudencia. Lamentablemente, cuando regresaron a casa volvieron muy pronto las consabidas dificultades. Armida pensó entonces en dirigirse a un psiquiatra porque ya creía que estaba a punto de volverse loca. Se encontró, sin embargo, frente a un médico materialista y obtuso que no le prestó ninguna ayuda. Su segundo error fue ir a donde una amiga que le recomendó una mujer carismática famosa porque decía ser vidente y que podía hablar con la Santísima Virgen y con el Señor. Cuando estuvo donde esa mujer, oyó que le decía que había todo un ejército de almas que sufrían y que la atormentaban a ella y a sus seres queridos. Luego, alguien le sugirió que fuera a una iglesia antonista, o sea, de los protestantes, donde orarían por ella. Hacia allí se dirigió, y fue recibida con mucha bondad y con desinterés, y oraron por ella y por sus seres queridos. El resultado fue bueno porque toda la familia recibió alivio, pero no obtuvieron esa curación que buscaban. Los males, en efecto, persistían. En las búsquedas siguientes, Armida tuvo la impresión de que era el demonio el que la guiaba, y en efecto, era el demonio quien la llevaba de aquí para allá, siempre a los lugares equivocados. Se encontró casualmente con una autodenominada iglesia ortodoxa, donde un joven sacerdote le pidió que quemara hierbas siguiendo un horario. Le salió cara esa visita, y puesto que debía volver allí cada semana, el costo iba en aumento cada vez más. Cuando Armida fue invitada a asistir a su misa dominical, conoció al dueño de la casa, un hombre inquieto que se hacía llamar Monseñor, sin serlo en absoluto, y que le causó una pésima impresión. Armida decidió, por lo tanto, abandonar esta vía. En este periodo, la familia experimentó molestias cada vez mayores. Cuando quisieron remodelar su casa, cayeron en manos de estafadores, por lo que se vieron obligados a pagar mucho. Luego su esposo quedó desempleado después de haber trabajado 40 años en la misma empresa. Robaron a Armida y al caer se le rompió una pierna, y el hijo, que siempre se había destacado en el colegio, perdió el año. Hubo, en pocas palabras, una cadena de ininterrumpidos accidentes que ni siquiera perdonó a los animales.
Todos los canarios se murieron, el gato desapareció y el perro fue embestido por un carro que se subió a la acera. Finalmente encontraron el camino correcto. Supieron que en su diócesis había un exorcista que había sido nombrado por el obispo. Era un sacerdote anciano que siempre estaba trabajando, pero les indicó a otro exorcista que era amigo suyo, que al conocer la historia de Armida y de su familia, tomó en serio el caso y puso de inmediato manos a la obra. Durante el primer exorcismo, Armida sintió frío y calor. Luego fue asaltada por un olor nauseabundo y al final experimentó un gran cansancio, como le había pasado en Londres. Su hijo, exorcizado, inmediatamente después de ella, no manifestó reacciones especiales fuera de un sentimiento general de pérdida. Enseguida, la relación entre los cónyuges mejoró, y ya no hubo peleas, sino amor y respeto. Siguiendo con los exorcismos, los tres tuvieron la sensación de una completa liberación, aunque tenían el temor de que luego resultó ser vano y de que quizás el demonio volviera. El primer paso fue el de una plena reconciliación con el Señor, con el resultado de reencontrar aquella paz profunda que viene del perdón que sólo Dios nos concede. Luego siguió la ruptura de todos los vínculos con Satanás. Fue como si poco a poco fueran cayendo las cadenas que inmovilizaban a aquellas personas. Hoy la familia vive tranquila. Me agrada terminar este programa con este episodio que concluyo serenamente. Las experiencias espantosas que viven quienes han estado a merced de fuerzas maléficas son inimaginables. Armida no deja de estar agradecida con cuantos contribuyeron en su bienestar actual, con aquel primer sacerdote anglicano y con el último exorcista católico. Escribió sus experiencias incluso con los errores que cometió, así como yo las he narrado a ustedes, a fin de que pudieran ser de ayuda a quien se pudiera encontrar en circunstancias parecidas a las suyas. Gracias por escucharnos. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primer Radio Escucha. Quisiera dar un testimonio sobre mi hija. Después de haber pasado por un camino de conversión, mi familia es ahora muy devota. Sin embargo, mi niña veía en su fantasía a un hombre y tenía miedo. Yo le decía: cuando veas a este hombre, hazte el signo de la cruz. Si desaparece, quiere decir que es algo malo, pero si sigue ahí, no te preocupes. Y así lo hizo la niña. Ahora, después de un par de años, la niña ha vuelto a ver a este hombre con una capa negra, y entonces le pregunté si era cierto, y ella me respondió: sí, papá, es el mismo de la vez pasada. Y entonces le repetí: hazte la señal de la cruz. Si desaparece, quiere decir que no viene de Dios. Luego, tomé un collar con dijes sagrados, la cruz, la imagen de la Virgen Santísima de Medjugorje y un crucifijo con Jesús, y le dije que fuera a la iglesia con la mamá para que lo bendijeran, y desde entonces no volvió a ver nada. Pero, si se volviera a presentar, ¿qué debemos hacer? Respuesta del Padre Amort. ¡Qué bien! Usted hizo exactamente lo que se debía hacer. Cuando las personas que tienen visiones se ponen la camándula en el cuello, ya no experimentan ninguna molestia. Esto ocurre a menudo. Una imagen religiosa protege cuando es portada con fe. Usted hizo muy bien en enseñarle a su hija a persinarse. También puede enseñarle a decir alguna expresión. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, vete. Todos podemos pronunciar esta oración. Se trata de una plegaria de liberación autorizada por Cristo. También se pueden decir otras oraciones, por ejemplo, un Ave María, incluso solo el principio. Dios te salve María, llena eres de gracia, protégeme. Ciertamente, de todas maneras, el signo de la cruz es el signo del cristiano, y es por tanto el signo fundamental. Con la cruz, Cristo venció a Satanás. Segundo Radio Escucha. Tengo una hija que desde los 15 años tiene una enfermedad mental. ¿Qué podría hacer para saber si es víctima de una posesión? En efecto, está siempre en tratamiento con los psiquiatras, pero no ha presentado ningún avance. Respuesta del Padre Amort. Lamentablemente, la medicina en este campo está más bien atrasada, mientras en otros campos ha avanzado mucho. En todo caso, le recomiendo que haga bendecir a su hijita,
una simple bendición de un sacerdote. Invítela a orar, a que se acerque con frecuencia a la confesión, que es más fuerte que los exorcismos, a recibir la comunión, a participar en la misa todos los domingos, a orar. Le recomiendo especialmente la oración del Santo Rosario, porque es sumamente poderosa. Con frecuencia, el demonio ha dicho: si la gente supiera el poder del Rosario, nosotros estaríamos acabados. Recen el Rosario, oren juntos. La oración en familia es muy útil. No abandone, sin embargo, los tratamientos médicos. No debe interrumpirlos, pero acuda también a los medios de gracia, a las bendiciones, al uso de los sacramentos y de los sacramentales. En su caso, es decir, en el caso de un problema que lleva largo tiempo, le aconsejaría también que fuera a donde un exorcista y que se someta a su hija a un exorcismo, con el fin de establecer un diagnóstico si acaso no hay otro. Tercera radio escucha. Quisiera contarle algo que le sucedió a una buena amiga mía, una estudiante. El año pasado sintió que de repente se levantaba del suelo y caía desde unos 4 o 5 metros. Afortunadamente tenía una maleta que la protegió. Quisiera preguntarle, ¿qué cree que haya podido pasar y si aquello puede tener alguna relación con una posesión o algo parecido? Respuesta del Padre Amort. Es muy difícil darle una respuesta porque, como reza el proverbio, una golondrina no hace verano. Es decir, algo que ha ocurrido una sola vez y que no se ha vuelto a repetir es muy difícil de diagnosticar. Pudo haber sido un hecho natural, como también pudo haber sido causado por el demonio. Pero en todo caso, es un episodio que solo ocurrió una vez. Impresionó a los que estaban presentes, pero no volvió a repetirse. Por lo tanto, le aconsejaría que no le diera importancia, que ofrezca al Señor el sacrificio de lo que pasó y que le ore al Señor con fe para que la proteja. Le recomiendo sobre todo que rece el rosario, porque la protección de la corona del Santo Rosario es sumamente poderosa, y le recomiendo que trate de olvidar ese hecho extravagante y que solo quede como un feo recuerdo en el cual no se piense más. Cuarto radio escucha. Lo he llamado porque en el pasado necesité un exorcismo y fui liberada por un fraile franciscano. Desde entonces oro y voy a misa, pero cuando me regalan objetos sagrados sucede que no logro llevarlos conmigo porque me fastidian. Es como si me sofocaran. Tenía unos aretes que me habían dejado mi abuela, quien murió ya, y me aconsejaron que los botara, porque apenas los tenía cerca me sentía mal y me sentía sofocada. Quisiera saber si es el mal que intenta llegar nuevamente. Respuesta del Padre Amort. Cuando alguien se da cuenta de que un objeto, independientemente de quién lo haya dado, provoca sufrimientos, hace muy bien en deshacerse de ellos y en eliminarlos. Por tanto, hizo usted bien en deshacerse de los aretes de su abuela, porque le causaban daño. Aprovecho su intervención para recordar que cuando el demonio ha sido expulsado de una persona, siempre busca la forma de regresar. Así nos lo enseña el Evangelio. Esto no quiere decir que lo vuelva a lograr, pero lo que sí es seguro es que va a intentar regresar, por lo cual es necesario que aquella se mantenga fiel a la oración y a los sacramentos y que trate de vivir constantemente en la gracia de Dios. El Evangelio nos narra el episodio de una persona que fue liberada de un demonio. El demonio se fue y luego pensó, me volveré a mi casa, de donde salí. Tomó 7 demonios peores que él y regresó a donde aquel hombre, y la condición de este hombre empeoró. Esto está en Mateo 12, del 43 al 45. En cuanto a usted, considero que este es el típico caso de una persona que después de haber sido liberada ha recaído en una vida de pecado, ha abandonado la oración y los demás escudos que todos necesitamos, porque el demonio a todos nos tienta. No en vano el Evangelio nos dice, velen y oren, para que no caigan en tentación. Mateo 26:41. Además de la vigilancia y la oración, si en el pasado ha sido víctima de un fenómeno de carácter maléfico, entonces es necesario prestar más atención y debe ser fiel y constante en la oración, en acercarse a los sacramentos y en vivir una vida cristiana. También yo he enfrentado casos de personas que una vez liberadas del demonio
Poco a poco han olvidado las prácticas de piedad. Incluso he visto el caso de una persona que se entregó a una vida de pecado. En estos casos, el demonio vuelve y ya no hay nada que hacer. Por lo tanto, cuando una persona ha sido alcanzada por un maleficio extraordinario, como la posesión, la obsesión, la vejación, la infestación, aunque haya sido liberada, debe seguir con el mismo ritmo de oración y de fidelidad a los sacramentos y a la vida cristiana. De este modo, seguirá a salvo y el demonio ya no le puede hacer nada. Esa nueva vida nunca jamás debe abandonarse. Quinto Radio Escucha. Hace algún tiempo una amiga mía me hizo rezar algunas oraciones católicas. Antes yo no era creyente y llevaba una vida desordenada en todos los sentidos, pero después de estas oraciones comencé a tener visiones feas de demonios. Desde entonces comencé a practicar las oraciones y a ir a la iglesia, y dichas visiones han disminuido hasta llegar a desaparecer. Hace algunos años que ya no veo nada, y ahora ayuno los miércoles y los viernes, y hasta con más frecuencia recito el Santo Rosario todos los días. Pero se me dificulta seguir adelante con este estilo de vida, porque incluso mi familia me llama fanático, y dicen que el demonio no existe, y no sé cómo comportarme. Respuesta del Padre Amort. No se preocupe, yo le garantizo que el demonio existe, y nos lo enseña el Evangelio. Como ya lo ha recordado el Señor, le ha dejado 3 tareas muy precisas a sus sacerdotes: predicar el Evangelio, expulsar demonios y curar enfermos. Mateo 10:8. Si nosotros no logramos curar, es porque no creemos en nosotros y porque no tenemos fe. Jesús, cuando se encontró con gente que no tenía fe, no pudo hacer milagros. La fe es invariablemente necesaria. El Evangelio a menudo habla tanto de los exorcismos hechos por Jesús, como también habla del poder que Él nos dio para hacer exorcismos y de su recomendación para seguir haciéndolos. Usted dice que cuando empezó a orar tenía visiones, y era el demonio que buscaba apartarlo de una vida de oración, buscaba causarle molestias para que abandonara el camino que nos conduce a Dios. Ha hecho muy bien en perseverar y seguir haciéndolo, y si su familia no le entiende, ignórelos. Sexto Radio Escucha. Buenas tardes, padre. Usted a menudo es crítico frente a la Iglesia, pero yo nunca le he oído hablar mal ni de Juan Pablo II ni del Papa Benedicto XVI. Respuesta del Padre Amort. Hay que ser realistas y no esconderse detrás de falsas utopías. El demonio está activo hoy, más que nunca. Asistimos, en efecto, a la descristianización progresiva, que ya llegó a su última etapa, de naciones enteras, en especial de aquellas que históricamente han dirigido el cristianismo, como Francia, España, Austria e Italia. Un proceso de crisis religiosa y de infiltración del mal que antes solo afectaba las costumbres del individuo, pero que poco a poco ha llegado a tocar las ideologías, las costumbres y las leyes. Viene luego la desmotivación, el deterioro, la escasa atracción que ejerce el clero y la vida religiosa en general. Cada vez hay menos sacerdotes y un gran número de ellos no se dedica totalmente a las actividades pastorales, así como dedica cada vez menos tiempo al sacramento de la penitencia. Entre ellos es cada vez más frecuente un cierto relativismo ético que está influenciando a todos los modelos culturales propuestos por el mundo. Su vida no tiene el propósito de ser un modelo a imitar. El diablo tiene un gran interés en insertarse en la Iglesia, aun en los niveles más altos. La historia nos lo enseña. Logra colarse por una grieta y hace cualquier cosa por transformarla en una vorágine. Sin embargo, en estos últimos años hemos tenido papas muy atentos a indicarles a los religiosos y sacerdotes la radicalidad de la lucha contra el maligno. Juan Pablo II habló con frecuencia del demonio y su obra hizo exorcismos en muchos viajes y se sentó en los confesionarios para confirmarle a los sacerdotes y a los fieles la importancia fundamental del sacramento de la reconciliación. La enseñanza de Benedicto XVI referente al maligno siempre ha sido clara, siempre nos invitó a luchar contra él hasta arrinconarlo y explícitamente animó a los exorcistas en su difícil ministerio al servicio de la Iglesia.
El exorcista, Monseñor Gemma, contó un episodio que le sucedió durante un exorcismo, el cual tuvo que hacer algunas horas después de la elección como sumo pontífice del cardenal Ratzinger. El diablo, hablando por la boca de la mujer que estaba exorcizando, dijo: «Es una tragedia. Benedicto XVI es más fuerte y peor que Juan Pablo II». Monseñor Gemma dijo que estas palabras no le extrañaron de ninguna manera, porque el cardenal Ratzinger siempre combatió al demonio y puso en guardia a la humanidad contra sus peligros. Séptimo radioescucha. Quisiera contarle mi experiencia. Cuando pequeño sufrí una violación. Gracias a Dios ya lo superé. Fui a Medjugorje y quería confesarme con un sacerdote exorcista. Antes de la confesión, una chica me obsequió la oración del perdón, en la cual se invita a perdonar a todo el mundo, comenzando por sí mismo y pasando por los familiares, y llegando incluso hasta Dios mismo. Después de haber rezado esta oración, me confesé, y al término de esta le dije al sacerdote: «Cuando era niño sufrí una violación, pero ya lo superé. No sé cómo, pero logré decírselo». Respuesta del padre Amort. Usted dijo algo muy grande. Nos ha mostrado cuán importante es el perdón para obtener la gracia de Dios y también la gracia de la liberación. Como yo también lo he recordado con frecuencia, perdonar de corazón es muy importante. El Evangelio insiste muchísimo sobre el perdón y nosotros, en el Padre Nuestro, repetimos cada vez: «Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Por lo tanto, yo, de su testimonio, quisiera conservar un pensamiento especial: la importancia del perdón. No hay que guardar rencor, incluso es de aquellos que nos han hecho mal. En efecto, Jesús nos enseña a perdonar a los enemigos, pero eso ciertamente no significa que debemos acercarnos a ellos. Si usted tiene que soportar a una persona que puede causarle molestia y que lo hace sufrir, no la frecuente, pero en su corazón perdónela, de modo que no exista ningún rencor. El Señor lo bendiga. Octavo radio escucha. Nací en una familia católica y cuando era pequeña rezaba el rosario, y ahora con mis hijos lo sigo recitando. Desde hace poco tiempo en especial, cuando oro con mucha fe, oigo por la noche voces que me susurran al oído. Hace 15 días sentí de nuevo ese susurro y oí claramente a dos personas que hablaban entre sí, pero no logré entender qué decían. En otras ocasiones siento, por así decirlo, presencias pesadas que se me sientan encima. Cuando invoco al Señor mentalmente, porque a veces no logro pronunciar palabra alguna ni moverme para encender la luz, y estoy como paralizada, pero luego se van. Esto le ha sucedido también a mi hijo, que como yo, ora mucho y reza en un convento. Una vez sintió que en la cama había una serpiente que se arrastraba. En fin, nos suceden cosas como esas. ¿Qué cree que pueda hacer? Respuesta del padre Amort. Esto es lo que yo creo. Es el demonio que le teme a usted, y entonces trata de molestarla y atormentarla. Y eso es porque usted ora. Jesús oraba toda la noche, cada vez que se despertaba. Y ahora usted también debe hacer lo mismo. Cada vez que sea despertada, ore. Conozco muchos casos de personas que oran apenas son despertadas. Inmediatamente después de orar, pueden dormir en paz, porque el demonio ve que con ellas no hay nada que hacer, y entonces las deja en paz. No se asombre de estas cosas. Piense que al demonio ciertamente no le agrada una persona que ora. Siéntase contenta por el hecho de que al demonio no le cae bien a usted y siga orando con fe. Cuando la despierten, aproveche para orar con fe y verá que entonces el demonio, poco a poco, se irá alejando, porque ve que no obtiene nada atormentándola. Noveno radio escucha. Llamo desde Umbría. Antes del terremoto de 1997, vivía en una casa, desde donde niña yo veía presencias. Cuando me despertaba de noche, siempre veía una niña vestida como las religiosas de antes, y entonces me quedaba inmovilizada por el miedo. Luego hacía la señal de la cruz y me iba a dormir con mis papás, buscando consuelo y fortaleza. Yo la he vuelto a ver varias veces. Han sido unos 3 o 4 episodios y en años diferentes. Después del terremoto nos fuimos a vivir en los contenedores y en las barracas.
También en una de estas he vuelto a ver otra presencia de una persona anciana, y me santigué y luego me volví a dormir. Ahora que estas casas han sido rediseñadas, tendré que volver, pero tengo miedo. Y no sé si estas presencias vengan de Dios o si vienen de otro ser. Respuesta del Padre Amort. Ciertamente, esas presencias no vienen de parte de Dios, porque Dios no aterroriza a nadie. Él deja una sensación de serenidad. Cuando hay una intervención del Señor, en un primer momento puede haber temor. Nos lo enseña también Santa Teresa de Ávila. La gran mística dijo: pues cuando aparece el Señor, en un primer momento tengo un instante de espanto o de miedo, pero luego siento una paz grande e inmensa. En cambio, cuando llega el demonio, bajo las vestiduras del Señor, en un primer momento yo estoy contenta, pero después me deja una gran amargura. No debemos, sin embargo, tener miedo de estas manifestaciones, porque se trata en efecto de cosas raras. Ayúdese con la oración, con el ofrecimiento al Señor, con el Santo Rosario, el crucifijo, y confíe en el Señor. En estos casos hay que tener valor y hay que orar con fe, diciendo también: Señor, en tu nombre, te ruego que expulses esta presencia. Señores, esto termina con este capítulo. Les recuerdo que soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y paso al siguiente capítulo. Los que quieran pueden inscribirse a mi canal o unirse a una membresía o escuchar los podcasts. Dios los bendiga.